capítulo 8, nos habla de otro hecho trascendental en la vida del pueblo de Israel y es el inicio de la monarquía. Cuando el pueblo decide que no quieren que Dios les gobierne, sino que quiere que un hombre, una figura, salga, planee sus guerras, los dirija y vaya con ellos y los represente. Interesante, ¿no es cierto? Pero esta época de la que estamos hablando, particularmente el capítulo 7 de 1 Samuel, fue una época no muy diferente, mis hermanos, a la que estamos viviendo en nuestros días como iglesia. Fue una época de una crisis profunda, moral y espiritualmente hablando. Fue un tiempo de un conflicto continuo entre Israel y los filisteos. Estamos hablando del tiempo de los jueces. Si hacemos una lectura del libro de los jueces, vamos a darnos cuenta qué era lo que estaba pasando en esa época. Y aquí comienza diciéndonos Samuel, el que escribe esto, que presentándonos al pueblo en un cuadro deprimente, un cuadro triste, sombrío, en lamento. Pero este lamento no es simplemente un lamento cualquiera, no es un lamento por la derrota que acaban de sufrir, no una, sino varias veces. No es un lamento por la opresión que está causando esta gente de los filisteos, sino ese lamento era la consecuencia de su mala relación con el Señor. Pero sabe otra cosa también. Si era un tiempo difícil para el pueblo, ¿cuánto más no era también difícil para un hombre como Samuel, que según apenas empezaba quizás su labor como juez y posteriormente como profeta de Israel? Ahora, abriendo mi corazón a ustedes en esta tarde, ayúdenme a pensar en esto, porque cuando yo veo esa situación y veo, me imagino al profeta, a Samuel, pensaba en todos nosotros los que servimos al Señor, los pastores. ¿Cómo puede uno, como pastor, animar, ministrar a un pueblo que está al borde del colapso espiritual? No por falta de enseñanza, no por falta de visión, no por falta de pastoreo, no por falta de cuidado, sino porque su corazón no está en el lugar correcto con Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero Samuel sabe, al igual que muchos, no todos, pero la mayoría de nosotros sabemos que no está en nosotros el poder para cambiar a las personas. Si Dios no cambia el corazón, ningún pastor, por muy elocuente, estudiado que sea, ningún escritor famoso, creyente, podrá lograr absolutamente nada en el corazón de las personas. El cambio tiene que venir de adentro y el único que puede hacer ese cambio es Dios por medio del poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio de Jesús. Y nosotros somos prueba tangible de que esa es una realidad. No estamos donde deberíamos estar, pero no estamos donde el Señor nos encontró. Y por eso le damos las gracias al Señor, porque continúa haciendo la obra en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero al traer esta historia a nuestros días, hoy particularmente, en este día especial, nos damos cuenta que cuando el corazón del pueblo del Señor anda mal, todo se afecta. Todo. De lo que podemos percibir, de lo que podemos observar en la iglesia, sin decir lo que pasa en el hogar del creyente, en el matrimonio del creyente, en la familia del creyente que anda o tiene su corazón en el lugar equivocado. Pero hablando de la iglesia, todo se ve afectado. La iglesia sufre. ¿Sabe por qué? Porque se rompe la comunión entre los creyentes. Los creyentes, los perdidos sufren porque se debilita el testimonio. Y como resultado, la obra del Señor se estanca y no avanza. No hay misiones, no hay discípulos, no hay personas que sean enviadas a hablar del Evangelio, porque el reino se estanca
cuando el corazón del pueblo del Señor no está en el lugar correcto delante de Dios. Hasta ahora, a la luz de esto que tenemos acá, cobramos conciencia y debemos advertir y estar pendientes de que nuestra mayor preocupación no debe ser solo lo que está pasando allá afuera. Sí es preocupante lo que está pasando allá afuera porque tiene una fuerte influencia en los creyentes, ¿sí? Sino también tenemos que estar más preocupados por lo que está ocurriendo dentro, en lo más profundo, lo más íntimo de nuestro corazón. La Biblia es clara y dice que perverso y malo es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Mas el Señor examina el corazón de todos nosotros. El mismo Señor Jesús dice en la Escritura que no se fiaba de nadie porque sabía qué había en el corazón de todas las personas. Es dentro de la iglesia donde surgen las divisiones. Yo nunca he escuchado una iglesia que se haya dividido porque alguien de la calle vino, se paró y la dividió. Es en la iglesia donde surgen las herejías. Yo no estoy de acuerdo con algo, yo voy entonces a hacer mi propia doctrina, mi propia cosa, y esto es porque esto es así. Es dentro de la iglesia donde surgen las falsas enseñanzas. Para que haya una falsa enseñanza, usted tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que saber la verdad para contradecirla. Si no, ¿y dónde sale? Juan en su primera carta lo dice. Estuvieron con nosotros, anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Y esa es una verdad grande en la palabra del Señor. Y es una experiencia también que nosotros hemos visto y hemos vivido también personalmente. La condición del pueblo. Segundo, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Sí, hay una situación espiritual, pero aquí tenemos al pueblo reunido en asamblea. Qué bueno que cuando detectamos, cuando percibimos que algo no anda bien, ojalá y así fuera, hagamos inmediatamente algo al respecto antes de que sea un poco demasiado tarde. Ahora, el texto acá no enfatiza que el pueblo fue quien tomó la iniciativa de hacer esto, pero lo que sí enfatiza es el llamado que hace Samuel al pueblo. Y no es un llamado a ninguna otra cosa, sino a abandonar los ídolos y a depender totalmente del Señor. Y este es el llamado que hacemos continuamente a la iglesia, a los creyentes. Y este es el llamado que hacemos continuamente a las personas sin Cristo, a que se vuelvan al Señor, a que dejen de ir por esos caminos equivocados, a que dejen de ir tras las cosas temporales del mundo que no conducen sino a la perdición y la condenación eterna, y a volverse de corazón al Señor, quien puede salvar. Porque la Biblia dice que todo aquel que se acoge al Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor, será salvo por la fe en Cristo Jesús. Es decir, por lo que Jesús hizo en el Calvario. Pero esto no es simplemente un llamado. Venga, hermanos, ustedes necesitan venir a la iglesia, necesitan comprometerse. Venga, hagamos un culto y celebremos y rico, sabroso, y después tenemos un tiempo de compañerismo. Este no es ese tipo de llamado. Note lo que este llamado implicaba. Implicaba primeramente una transformación interna, porque el problema de la humanidad entera está en el corazón.
es lo que el pecado ha dañado, es lo que el pecado ha afectado, es nuestro corazón. Es el corazón que aleja a las personas de Dios. Es el corazón que se inclina a la maldad. Es el corazón que rechaza la gracia de Dios predicada a través del Evangelio. Por eso es el corazón lo que Dios juzga. Implicaba en segundo lugar evidencias. Evidencias. Quiten los ídolos. Desháganse de eso, demuéstrenlo. Implicaba también un compromiso. Sirvan solo al Señor. Implicaba también una promesa. Si ustedes hacen esto, el Señor los librará. Y es lo que la Biblia dice. Cuando buscamos al Señor de corazón, cuando en realidad hacemos a un lado nuestra forma, nuestra manera equivocada de vivir, de pensar y de hacer las cosas y nos volvemos al Señor y creemos en el Evangelio por la fe en Cristo Jesús, nos aferramos a la gracia del Señor. La promesa del Señor es que Él nos salva, que Él nos perdona, que Él nos transforma, que Él nos hace nuevas personas. Pero hasta que no hagamos lo demás, no puede pasar absolutamente nada. Y corremos el riesgo de morir sin antes haber tenido un encuentro personal con Jesús por medio de la fe en Él. La respuesta del pueblo fue, en realidad, impactante. ¿Sí? 3 cosas hicieron. Primero, ustedes leen ahí que dice que hubo un derramamiento del agua. Uno dice, pero ¿qué es eso? Que en realidad, ¿qué tiene que ver eso de que derraman el agua? Bueno, simplemente eso es un acto simbólico. El agua no tiene absolutamente ningún papel en lo que es la restauración de las personas. No, ningún ritual puede restaurar a las personas con el Señor. Simplemente el agua es un acto simbólico público de que el pueblo se está en realidad humillando delante del Señor y está sinceramente derramando su corazón delante del Señor. No pierda de vista que lo que Samuel les está diciendo es que tienen que envolver su corazón, que el problema está en su corazón. Por lo tanto, lo que tienen que rendir delante del Señor es el corazón, que es la vida misma también. Segundo, dice que ayunaron todo el día. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor fue una llamada temprano, no sé, a lo mejor comenzaron en la madrugada. Tuvo que haber tomado tiempo que todas las personas vinieran, todo el pueblo. Pero dice ahí que ayunaron todo el día. Es decir, estaban serios en lo que estaban haciendo. Había seriedad, había intención. Y eso es exactamente lo que se requiere también. No podemos simplemente recurrir a Cristo como una vía de escape a un problema. Y una vez que el problema se solucione, darle simplemente la palmada al Señor en la espalda y decirle, Señor, muy bonito, me encanta, nos vemos, sayonara, hasta la próxima. No, tiene que haber intención, tiene que haber un deseo en realidad de cambiar, o más bien de permitirle al Señor cambiar nuestras vidas. Hay que pasar de las buenas intenciones a la intención consciente, que es muy importante. Por último, confesaron su pecado. ¿Qué malo hay en confesar que hemos ofendido a Dios? Total, si no lo confesamos de igual manera, Dios sabe que le hemos ofendido. Dios sabe que nuestro corazón no está bien. Dios sabe que necesitamos que Él nos llene. Dios sabe el vacío que hay en nuestra vida. Dios sabe la oscuridad espiritual en donde estamos. A Dios no le podemos ocultar nada, pero hay que ponernos de acuerdo con el Señor. Y eso es lo que ellos hicieron. Confesaron su pecado. Asumieron su responsabilidad delante del Señor. Ellos no dijeron, es que los filisteos, por culpa de ellos estamos así. Es que por culpa de Samuel, el profeta, que no hizo lo que tenía que hacer, es que estamos así. No hicieron eso, sino que dijeron, contra el Señor hemos pecado. Aceptar nuestra responsabilidad. Lo peor que podemos hacer es buscar chivos expiatorios y buscar cómo excusar nuestro patrón de vida, nuestras decisiones y todo aquello que anda mal en nuestra vida. Es que yo soy así porque mi papá era así.
Es que yo hago esto porque a mí también me hicieron lo mismo cuando yo era chiquito. Pero está bien, pero no tenemos por qué repetir los mismos patrones. No hay que hacer eso. ¿Qué es lo que nos enseña este acto? Que, mis hermanos, lo externo debe ser la expresión visible de algo que ha ocurrido en nuestra vida. De algo que ha ocurrido, de un cambio genuino, un cambio verdadero. Y solamente el poder de Dios puede hacer eso en nosotros. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Esa reunión que tenemos acá también refleja nuestra experiencia como iglesia. Déjenme le explico. Como iglesia hemos atravesado crisis, ustedes no tienen idea. No tienen idea las cosas difíciles que hemos atravesado. Pero en esos momentos de oscuridad espiritual, diría yo, esos momentos inciertos, esos momentos en donde no sabíamos para qué hacer, qué decidir, a dónde ir, lo que hemos hecho, hemos convocado a la iglesia a la oración. Hemos convocado a asambleas solemnes y hemos dedicado tiempo a orar al Señor, a orar al Señor, a adorar al Señor y a ayunar también para que Dios haga algo por medio de su gracia. No es la primera vez. Muchas veces nos hemos dedicado a orar y a ayunar 21 días. Dice, eso es imposible. No lo es. No lo es cuando sabemos que necesitamos la mano de Dios. Cuando sabemos que no porque sea nuestra última y única opción, cuando sabemos y estamos convencidos que el único que puede cambiar el curso de la vida, el curso de la historia, el curso de nuestras circunstancias es el Señor. Quizás ustedes me han escuchado muchas veces, los de la iglesia, decir, algo bueno debemos estar haciendo, por eso estamos acá. Yo creo que eso es lo que más hemos hecho. Lo más acertado que hemos hecho, iglesia, no es programas, no son los paseos, que son buenos, no son las comidas que hacemos, que son buenas y deliciosas en abundancia también. Lo mejor y más acertado que hemos hecho ha sido volvernos al Señor, depender totalmente del Señor y servirle a Él. Y esto, mientras el Señor me dé la bendición, el privilegio y la vida y la fuerza de ser pastor de esta iglesia, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y esa será siempre nuestra respuesta, volvernos al Señor. Entonces está la crisis, está la convocatoria ahí, pero hay algo más. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 7 otra vez, versículo 10 hasta el versículo 14. Pongan cuidado. Dice entonces, y aconteció, una palabra importante, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado y a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. La victoria ha sido y siempre será de Dios. Amén. Dios es y siempre será. Y no hay nada que pueda
oponerse a Dios. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es dada y cumple todo aquello para el cual el Señor la ha enviado y nunca regresa a Él vacía. Y este es un ejemplo claro. Pero póngase de vuelta a la historia. Tenemos a Israel en Mizpa y a los filisteos del otro lado. Quizás escucharon, quizás vieron, no sé cómo se dieron cuenta que Israel estaba reunido en este lugar en Mizpa. ¿Qué fue lo que los filisteos pensaron? Los filisteos creyeron que Israel estaba reunido para ir y atacarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a movilizar y vamos a contrarrestar. Total, ya habían tenido muchas veces la victoria, con toda seguridad. Dijeron, esta también, esto va a ser pan comido, no vamos a durar mucho tiempo. Pero lo que los filisteos no sabían era lo que realmente estaba aconteciendo en Mizpa. No tenían ni idea que el pueblo se estaba reconciliando con el Señor. No tenían ni idea que Samuel estaba ofreciendo un sacrificio para expiar el pecado del pueblo, un sacrificio de paz, una ofrenda al Señor. Y no tenían la más remota noción de que un hombre, Samuel, estaba clamando ante Dios por Israel. ¿Cuánto hace la oración nuestra en la vida de las personas? ¿Cuánta diferencia hace la intercesión en la vida de las personas? Ustedes no tienen idea, muchas tarjetas que mi esposa y yo recibimos de no sé de dónde, y dice, estamos orando por ustedes, hemos escuchado de la iglesia Betel y queremos que sepan, están orando por ustedes. Yo no conozco a esos hermanos, pero un día seguramente en el cielo los voy a encontrar. Pero ¿cómo? ¿Usted cree que usted llegó a Cristo simplemente porque sí llegó? No. Ustedes escucharon hace un momento el testimonio de Jorge y Blanca acá. Sí, ellos no llegaron a Jesús porque un equipo de la iglesia fue y los visitó. Llegaron a Jesús porque antes de eso la iglesia había orado por ellos. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que estamos haciendo también. Estamos orando por una persona. Y por esa una persona, para que Dios toque su corazón, para que Dios le abra su entendimiento y el evangelio pueda traer claridad a su mente y a su corazón y pueda producir la fe que se necesita para llegar a ser salvos. Pero nada de eso sabían los filisteos. Para ellos el alboroto allá, esa gente se está armando, pilas. Vamos nosotros a salirles adelante. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde está el milagro ahí? El texto es muy enfático y espero que lo marquen en sus Biblias. Mientras, y esa palabra es muy enfática ahí. Y aconteció que mientras, esa frase es importante. ¿Por qué? Porque mientras esto ocurre allí, los filisteos atacan a Israel. Y mientras atacan, Dios intervino desde el cielo con un gran trueno. Yo no sé si les lanzó rayos, yo no sé si se oscureció, hubo un ventarrón. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una tormenta eléctrica. Pero imagínense que no fue uno, sino que dice que fue un gran trueno. Y ese trueno debió ser como ningún otro que los aterrorizó, los confundió y los derrotó. Es ahí entonces, cuando todo terminó, que Samuel tomó esa piedra de la que les hablaba hace un momento cuando comenzábamos y la erigió como un monumento, dando gloria a Dios por esta victoria. Y recordó al pueblo que fue el Señor y no ellos quien derrotó a los filisteos y quien les dio la paz con sus enemigos. Y eso
Eso, hermanos, solamente el Señor puede hacerlo. Por eso la Biblia no miente cuando dice que no nos afanemos por nada, que no tengamos preocupaciones excesivas, sino dice, presenten sus oraciones al Señor con toda oración, en toda acción de gracia. Ajá, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, la shalom de Dios, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Esta es una prueba tangible de lo que estamos ahora mismo diciendo. Y esta que leemos acá es una maravillosa escena que responde a la pregunta del por qué nosotros estamos aquí. Como iglesia, hoy recordamos y damos la gloria al Señor por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, su iglesia, todos estos 39 años. Lo que Dios ha hecho es más de los problemas que hemos enfrentado. Y por eso le damos la gloria al Señor. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha provisto para todo lo que hemos necesitado. Recuerdo, teníamos programado un viaje misionero. Ustedes recuerdan los garajes que hacíamos acá afuera, ¿sí? Todo estaba listo, todo estaba listo. Pero no teníamos los fondos requeridos totalmente. No teníamos todos los fondos. Y nos pusimos allá, hicimos el garage sale para hacer un fundraising y pusimos que esto va para Cuba. Y las personas venían y todas las cosas allá. Y las personas saben lo que hacían cuando venían y daban quizás su donación por lo que querían. Y cuando escuchaban qué es lo que estábamos haciendo, venían del cambio, lo venían y lo ponían de vuelta. No, llévelo. Un día estamos por allá en Ajax haciendo exactamente lo mismo y se aparece un señor que una vez yo lo conocí, tuvimos una conversación, etcétera, etcétera, y estaba por ahí pasando y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Estamos con nuestra iglesia, estamos haciendo esto porque vamos para Cuba en misión. Ay, qué bueno, bueno, chau, chau, se fue. Al ratito vino con un cheque y me dice, para que vayan a Cuba. Y un no creyente, una persona no creyente. En varias ocasiones no hemos podido conseguir los documentos para hacer los viajes y nos hemos ido confiando de que todo se resuelve allá y nada que se resuelve allá. Pero en ese momento fue cuando Dios más trajo personas a Cristo Jesús. ¿O me equivoco, Héctor? La iglesia oró acá todo ese tiempo que estábamos ahí. Y cuando vinimos, supimos lo que la iglesia estaba haciendo y que todo fue resultado precisamente de la intervención de Dios. Y eso es lo que Samuel nos enseña. En nuestras vidas personales también. A veces contamos más las desgracias que nos pasan que tenemos en cuenta lo que Dios ha hecho. Nos quejamos quizás porque no podemos ir a un restaurante a comer lo que queramos, pero hermano, el plato de arroz y frijoles y tortilla que Dios nos pone es razón suficiente para decir, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Quizás no tenemos todo lo que queremos, pero no importa. La Biblia nos dice, así es que estemos contentos con lo que tenemos y seamos agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo para ustedes. Es triste cuando a veces escuchamos a los que dicen, ¿cómo está? So. ¿Qué es eso en inglés, so? Oh, ¿cómo está? Not too bad. ¿Qué significa eso? O está bien o está mal, pero no tan bien y no tan mal. ¿Qué significa no tan bien y no tan mal? Me dejé en el limbo. Y eso que el limbo no existe. Imagínense. Pero eso es lo que hace el Señor. Por eso, hermanos, yo les animo a que miremos hacia el futuro. Vea, Dios no ha terminado con nosotros. Y esto se va a terminar cuando Dios diga que se termina. Punto. ¿Sí? Ven, tenemos que ver hacia el futuro hoy. Y decir con gratitud y con gozo y con una actitud reverente y en adoración, decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y los años que vienen no van a ser la excepción. Ya son las 4 de la tarde y el tiempo se nos terminó. ¿Cómo podemos terminar? ¿Cómo podemos cerrar este momento, este tiempo memorable para nosotros? Yo sé que ha sido un momento cargado de muchas emociones. Yo sé, en lo personal estoy muy emocionado. Estoy a la expectativa de lo que Dios
está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo. Es toda la expectativa de lo que Dios va a traer a nuestra iglesia por su gracia y para su gloria también. Pero no me gustaría que termináramos solo con emociones y decir, wow, esa estuvo buena. O con una buena apreciación del mensaje. Wow, ese mensaje estuvo como nunca. Primera vez en los 28 años que el pastor tiene que predicó como nunca. No podemos terminar con esa impresión. Volvamos a Mizpa. Renovemos nuestro compromiso con el Señor y sirvámosles solo a Él. Le dejo este desafío. Sabemos que el mayor problema del pueblo del Señor está en el corazón. El texto nos desafía a mantener nuestro corazón en comunión con Dios. Vea, el diablo no está interesado en llevarte a la bancarrota financiera. El diablo no está interesado en causarle 1.000.000 de enfermedades. Lo que el demonio está interesado es en quebrantar su comunión con el Señor. Porque si eso se quebranta, todo lo demás se viene abajo. Su familia, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, todo lo demás viene hacia abajo. La experiencia de Israel demuestra que el verdadero problema del creyente en la iglesia no radica en las circunstancias, sino en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se aleja de Dios, nos desviamos del camino y también perdemos de vista la voluntad y el propósito de Dios. Que esto nos sirva de recordatorio. Nadie puede tener comunión con Dios ni servirle con un corazón dividido. Usted tiene que tomar una decisión. O es Dios o no es Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Pero esa es una decisión personal que cada uno de nosotros necesitamos tomar. Segundo, hablando de decisiones, consagremos nuestras vidas al Señor. Y consagración lleva la misma idea de ofrecernos, como dice Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y si entendemos lo que significa sacrificio, entendemos qué es lo que estamos en realidad diciendo cuando diciendo que estamos consagrando nuestra vida al Señor. La decisión de Israel en Mizpa, cuando Israel decide quitar los Baales y Astarot y servir al Señor, cuando Israel decide confesar y decir contra el Señor hemos pecado, esa decisión es la decisión que nos recuerda que, y eso es lo que marca la diferencia en la vida de la iglesia, reconocer a Dios como Señor. Mis hermanos, Dios es el Señor. Jesús es el Señor de su iglesia, no el pastor, ningún líder, ningún grupo. Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él murió por nosotros. Ningún pastor, ningún hombre ha muerto por nadie excepto Jesús. Murió y dio su vida para rescatarnos y salvarnos y darnos la vida eterna que tenemos ahora. Él es el Señor. Reconozcamos el señorío de Jesús. Comprometamos nuestra vida y demostrémoslo mediante una consagración visible que se evidencie en nuestra obediencia y sumisión a Él. Y sirvamos sacrificialmente. Servir al Señor no es cosa fácil de un día, 2 días, 3 días. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere depender del Señor. Seamos parte de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará aquí, hoy, mañana, pero para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Tercero, como dijo Martín Lutero, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. La victoria deja claro
¿Quién fue que actuó soberanamente? El Señor, no el pueblo. Nuestra historia deja claro quién ha actuado soberanamente estos 39 años. El Señor, no nosotros. Nos recuerda esto algo esencial. A menos que Dios intervenga, nada verdadero ni duradero va a suceder acá. A menos que Dios obre, la iglesia no avanza. A menos que Dios levante obreros, no habrá los liderazgos suficientes. Mis hermanos, algunos hermanos dicen que no me van a jubilar, pero aquí el día que el Señor me jubile, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Ya, yo puedo decir que hasta que el Señor me dé la vida y todo lo demás, pero el día que el Señor me jubile de plano, ¿qué van a hacer? Tiene que haber de acá mismo un hombre, una familia que responda al llamado del Señor y que tome en realidad el batón y diga, voy a responder y voy a servir al Señor. Será un gusto, un placer que ocupe este lugar, pero que siga predicando la Biblia así como está, ni para más, así como está el Evangelio del Señor. Por eso, si Dios está con nosotros y nos ha ayudado hasta ahora, entonces tenemos esperanza. Entonces hay futuro también. Porque Dios no nos ha traído aquí, nos ha redimido simplemente porque sí, mis hermanos. Dios nos ha traído y Dios nos ha redimido para que le sirvamos fielmente, para que cumplamos nuestra misión, glorificar a Dios, alcanzando a las personas con el Evangelio, a tantas personas como sea posible. Por eso, hermanos, hoy damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho estos 39 años. Y si Dios nos concede vida, esperamos cumplir los 50. Pero para la gloria del Señor, 39 años, y seguimos confiando en su gracia, seguimos confiando en su fidelidad para lo que viene. A Él sea la honra y la gloria. Solamente a Él. Quiero hacer un llamado al compromiso a la iglesia. No nos gusta el compromiso. Huimos al compromiso. Pero es lo que la Biblia nos pide, comprometernos con el Señor. Comprometernos primeramente si no hemos tenido un encuentro con el Señor y andamos en la vida porque simplemente respirando, porque el aire es gratis. Tenemos que hacer un compromiso con el Señor para que el Señor cambie nuestra vida, para que el Señor nos salve por su gracia. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, creyendo por la fe en Jesús y recibiendo a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero una vez que hemos hecho esa decisión, la historia no termina ahí. La historia continúa. Tenemos que demostrar un compromiso en seguir al Señor, en servir al Señor y responder al llamado del Señor. Y ese es el compromiso que queremos llamar a la iglesia en esta tarde. Que Dios lo va a hacer, claro que lo va a hacer, pero necesita también nuestro compromiso. ¿Qué tal entonces? ¿Qué tal entonces si en esta tarde terminamos con un acto, en realidad como lo hizo a Israel, con un acto? Si Dios ha tocado en nuestro corazón y si verdaderamente estamos convencidos de que Dios va con nosotros, está con nosotros, y que de aquí a 5 años vamos a ver hacia atrás y vamos a decir verdaderamente Dios ha estado con nosotros. Si eso ha sido una realidad en nuestras vidas, entonces démosle gloria al Señor y comprometamos, consagremos nuestra vida al Señor, a servirle solo a Él. Voy a pedirle entonces que estemos de pie. Y si usted en esta tarde está acá y usted no ha entregado su vida al Señor, yo le urjo, le pido en el nombre del Señor que lo haga. El tiempo está pasando. No demore su respuesta al Señor. No la posponga para mañana, porque muchos no verán la luz de un nuevo día. El Señor ha mandado a Jesús y lo ha enviado para morir, para resucitar y también así perdonar nuestros pecados. Esta es
una oportunidad que el Señor le da. No la desperdicie. No demore. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le ha levantado, que si creyeres en tu corazón que Jesús ha muerto y que el Señor lo ha resucitado y que si confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo.